Bien, por si acaso ya les he colocado en el chat del Meet el enlace para que puedan descargarse, ¿no? Del Drive, de mi Drive. Luego en el Moodle le voy a igual hacer un espacio apartito para igual que se descarguen el software. Pero lo que quiero sobre todo es hacerle la demostración de la instalación correcta del software, ¿ya? Para que no tengan ningún problema. Ahí obviamente es un archivo zip o comprimido si tú quieres, o RAR como tú digas, que lo vas a descomprimir fácilmente, no tiene ninguna clave, password, nada. Entonces vas a llegar a una carpetita que tiene los siguientes elementos. Es en Minitab, versión 19.1 de 64 bits por si acaso. A partir ya del Windows 10 sobre todo, estos corren en un sistema de 64 bits. Si tú tienes Windows 10 en tu computadora, sí, sí, ya es 64 bits de hecho, el sistema ya. 32 era más o menos hasta un Windows 7, hasta 8 a veces había de 32 bits. A partir de estas versiones, como te decía, Windows 10 ya es 64 bits todos los programas que se instalan. Por eso el Minitab 19, que es una de las últimas versiones, ya es 64 bits. Si alguien tiene obviamente de 32 bits o un Windows menor, con confianza pueden instalar igual el Minitab 18, igual lo voy a colocar nuevamente ya. Es lo mismo, simplemente van a ver ustedes, es la mejora, ¿no? En la presentación de sus cuadros, figuras, tablas, no tienen nada más que pueda tener el 18. Así que tranquilos por esa parte, ya si no tienen un Windows actualizado, ni siquiera es actualizado, ¿no? Ustedes ya saben, estamos en Windows 11 actualmente, que es el último. Desde el Windows 10 incluso ya hay Windows 8 de 64 bits. De acuerdo al procesador también se determina eso. Ya, entonces van a fijar en propiedades del sistema de su ordenador que generalmente tiene ya. Eso tú pones en la lupita de tu barra de Windows, dices propiedades del sistema. Y ahí te va a salir toda la información del sistema y te va a decir, tu Windows es de 64 bits, de 32, etcétera. ¿Ya? Ok, entonces dentro de la carpeta de instalación, como van a ver ustedes, están presentes este que es el instalador como tal, dice setup, y ahí está el crack. Ya primero vamos a trabajar con el instalador. Obviamente aquí hay unos archivitos de imágenes que obviamente el que ha puesto esta copia nos ha puesto acá. ¿Sí? Entonces no importa, no le dé mucha importancia a esto, sino simplemente a este instalador que es el militar. Lo hacemos correr, ya, me voy a arriesgar un poquito porque es mejor que realicen la instalación de este archivo sin ninguna conexión a internet, nada. ¿Ya? Ojalá no detecte la instalación por ahí en militar y demás. O al menos les voy a mostrar en los pasos pertinentes. Bien, bienvenido al programa de instalación de Minitab 19, español. Sí, lo vamos a poner en español porque vamos a trabajar en español con ustedes. Siguiente. Me voy a instalar Minitab 19. Siguiente. Acepto. Siguiente. Vamos a seleccionar este de la prueba gratis, ¿ya?
requiere conexión a internet. Aquí vamos a probar con licencia, tal vez te pide luego y hay que reemplazar el archivo, porque si le ponemos prueba gratis de 30 días tal vez lo va a registrar como tal. Clave puerto, no, iniciamos la prueba de 30 días. Ya, siguiente, completamos la instalación. Tras la instalación, ojo, no vas a abrir el programa. Toma sus buenos minutos. Ojalá no sea que estamos conectados a internet y se está detectando, porque yo instalé esto antes, lo he vuelto a desinstalar, pero lo hice sin internet y no tardaba tanto.
dice activar con licencia, lo puso, ¿no? O la de 30 días. No, de 30 días le he puesto porque había que colocar clave del producto y el archivo no trae. Ahí está configurando, si se fijan, hay que poner por si acaso 30 días porque el otro te exige que coloques la clave del producto y el archivo crack no trae clave, sino trae un archivo que vamos a reemplazar en la carpeta de instalación, ¿ya? No sé si alguien ha probado ya el enlace que les he dado, quien esté en computadora digo, ¿no? Se ha podido descargar sin problemas. En este caso el enlace lo puse en el chat. Ya va acabando un poco. Ya completado la instalación, como ven. Vamos a poner finalizar. Bueno, vamos a reiniciar más tarde, ¿ya? La cuestión es que es importante ahora reemplazar el archivo de instalación. Ya observan esto.
ahí te lo van a ver. Ahí está el crack, la carpeta crack. Van a seleccionar, hay dos archivos ahí, ¿no? Ahí está un readme, un archivo de texto donde básicamente te dice, ¿no? Copiar la instalación en la carpeta de instalación. Y eso no se va a desplegar porque estoy compartiendo solo la ventana. Vamos a copiar, ¿ya? Entonces ustedes ponen copiar y se van a dirigir a la carpeta de instalación que generalmente está en unidad C, archivos de programa, y vamos a buscar Minitab. Si no están, claro, si es de 64, debe estar solo en archivos de programa. Sí, sí, ahí está. Entonces abrimos esto. Tab 19 y ponemos pegar. Entonces reemplazar el archivo con el destino, darle obviamente la autorización de administrador, lo va a reemplazar. Ya, y en teoría con este procedimiento ya tendrías instalado el software como tal. Bien, entonces enseguida lo vamos a probar el software. Tipo de iniciar el sistema, ¿no? Bastante problemático. Eso sobre todo nos dificulta para captar, ¿no? La sesión, pero bueno, vamos a estar repasando y con seguridad, de acuerdo al tiempo, vamos a usar una. Ya, bien, vamos entonces a desplegar nuestro tema de retroalimentación sobre el modelo de regresión lineal clásico. Lo voy a rapidito desarrollar solo para recordar conceptos y términos, porque nuestro avance sobre todo comienza con la regresión múltiple y los casos, ¿no?, que hay a partir del modelo de regresión lineal múltiple. Dice, Dime, dime. ¿va a subir algún video explicando la instalación? Es que me quedé en la mitad. Pero lo acabamos de hacer en vivo. Sí, dices que estaba tardando en instalar. Ya, ¿estabas haciendo al mismo tiempo? No, un poquito después, pero Ya. sí estaba tardando. No, si ha terminado de hacer todo lo que ha hecho, le vas a poner al final que no reinicie. Vas a poner obviamente finalizar y vas a copiar de la carpetita del archivo que les he mandado, vas a copiar ese archivito de authentication, dice, ¿no? Entonces eso lo vas a copiar a la carpeta donde se ha instalado el Minitab 19. Generalmente está en archivos de programas y ahí vas a encontrar una carpeta que dice Minitab y luego Minitab 19. ¿Ya? Luego yo voy a colgar obviamente este video que hemos hecho donde estoy grabando el procedimiento, ¿ya? Gracias. Bueno,
Ok, ahorita ya despliego. Algo complejo. Grabar la clase, o sea, es que está grabando bien sin ya la extensión que teníamos por nuestra cuenta institucional. He dicho que la universidad está realizando las gestiones para que nos habiliten de nuevo la opción de grabar, ¿no? Eso necesita, supongo que actualices el pago, ¿no? De la licencia. Así que en esas están también, ¿no? Nos han dicho que nos demos modos para grabar las sesiones, ¿no? Ya sea usando Jitsi o Zoom, pero esas versiones gratuitas que se cortan como que ya no van, pues, ¿no? Después de tanto tiempo de la pandemia, que ustedes estén ahí con cositas gratis, medio que no da, ¿no? Se corta 40 minutos, ¿no? La clase en el Zoom, tienes que subir varios archivos. Ya me había acostumbrado ya a manejar el Drive nomás para colocar un solo archivo, así no tener problema, pero bueno, ojalá desde la siguiente semana ya estemos nuevamente con la opción de grabar automáticamente, mucho más cómodo, pero bueno. Bien, entonces vamos a poner nuestro tema 0. Le ponemos tema 0 porque este es de paso nomás. Bien, entonces dentro de nuestra primera unidad, donde deberíamos comenzar con la regresión lineal múltiple, sobre todo es mi intención darles un breve retroalimentación de lo que son los modelos clásicos de regresión lineal y sobre todo mostrarles la aplicación que siempre se tiene cuando se estiman los intervalos y se realizan pruebas de hipótesis a los coeficientes, ¿no? Que forman parte de la ecuación de regresión estimada. El modelo clásico de la regresión lineal obviamente comienza con el análisis de un solo regresor y es ahí donde, por ejemplo, se les ha a ustedes definido, incluso me acuerdo desde estadística, ¿no? Métodos estadísticos se lleva algo de regresión lineal básico, ¿no? Pero se lleva, se les habla obviamente de lo que es una ecuación de regresión estimada versus pues el modelo, ¿no? El modelo real poblacional. Nuevamente hay que tener en cuenta lo que en métodos estadísticos 2 se ha hablado de lo que es una población y de lo que es una muestra. El trabajo con una muestra siempre te va a dar estimadores, ¿no? Es decir, estadísticos muestrales que son estimadores, aproximaciones, o si tú quieres, sombras de lo que son los verdaderos parámetros poblacionales. Entonces, si en el modelo de clásico de regresión lineal, el modelo de regresión lineal está formado por parámetros poblacionales que son generalmente beta sub 0 y beta sub 1, en la regresión estimada que se realiza con datos de una muestra, evidentemente lo que se trabaja o con lo que se trabaja es el B sub 0 y el B sub 1, que son estimadores, pues, ¿no? Ahorita vamos a desarrollar. Pues.
Bien, las relaciones entre variables de interés pues es amplia a nivel organizacional. Generalmente las empresas sí que llevan a cabo pues gestiones hoy en día en el mundo organizacional deben sí balancear la toma de decisiones con obviamente relaciones entre variables, sobre todo financieras, de las cuales estén muy seguros o de las cuales obviamente tengan amplia confianza, con buenos márgenes de seguridad. Amazon, empezando en 2018, sí, era una empresa que se situaba en el top 20, ¿no?, de las empresas más valiosas, pero empezó una atrevida campaña de automatización en sus principales procesos, obviamente me refiero al comercio electrónico principalmente, en las cuales alrededor del globo dotó a sus principales almacenes de estos famosos llamados robots Kiva. Los robots Kiva son obviamente robots equipados con inteligencia artificial que no solamente pueden aprender dónde se encuentran los productos, sino que también ayudan a gestionarlos, ¿sí? Vigilan obviamente la reposición, el nivel de inventario, etcétera, y pueden obviamente ir a buscarlos de donde estén, pues, ¿no?, en el almacén. De modo que a través del operario que encajona, digamos, el pedido o prepara el pedido, el despacho de un pedido se reduce prácticamente a un tercio de lo que podría haberse llevado a cabo antes. Esto le permitió a Amazon, a partir del siguiente año, de lo que hizo este atrevido proyecto de automatización de 2019, a ir escalando posiciones, ¿no?, y situarse hoy en día, sí, como una de las tres empresas más grandes a nivel global en valor. Estoy hablando del valor de su acción en bolsa de valores actualmente. Ha crecido tanto que, como ustedes han debido escuchar, ha permitido pues vamos a decir, al dueño, al CEO de Amazon, este multimillonario Jeff Bezos, ¿sí?, alcanzar en reiteradas oportunidades el puesto número uno como la persona más rica del mundo. Esto también le ha permitido a dicho magnate del comercio electrónico a lograr pues no diversificar algunas de sus divisiones de negocio, como son hoy en día pues no contenido multimedia a través de internet. Sí, aquí está pues no muy relacionado el Amazon Prime, que seguramente tal vez alguno de ustedes tiene pues no como suscripción de streaming, que tiene contenido exclusivo y que es bastante caro también frente a otras plataformas de streaming. Amazon Prime Video es bastante, vamos a decir, exclusivo. Y también obviamente le ha permitido financiar esta su empresa de turismo espacial, ¿no? La Blue Horizon, ¿no?, con la cual ha viajado pues no algunos millonarios en estos últimos meses. Él mismo, ¿no?, ha ido ya fuera del planeta. Y bueno, está creciendo, ¿no?, su industria aeroespacial, haciendo una clara competencia a lo que es hoy en día el SpaceX de Elon Musk, ¿no?, y el Virgin Galactic, ¿no?, del otro multimillonario, ¿no? Básicamente el negocio de multimillonarios va a ser, ¿no?, el turismo espacial. Bueno, entonces en ese año obviamente han invertido muchísimo dinero en automatización, pues esto les ha permitido, sí, incluso casi triplicar sus niveles de ventas a partir del 2019 y, como les he dicho, convertirse en una de las empresas, si no la más valiosa a nivel global, ¿no? Obviamente tiene esto sus idas y venidas, sí, es bastante aleatorio porque, bueno, las acciones cambian, ¿no?, su valor de acuerdo a diversos fenómenos. El inicio de la pandemia, por ejemplo, le ha permitido, ¿no?, a Amazon ir subiendo mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque al reflejarse pues las cuarentenas y los cierres de fronteras, si bien ha tenido un impacto, ¿no?, al inicio, luego ha sido la única opción, básicamente, ¿no?, para el transporte, para la compra y demás. Ha crecido el comercio electrónico después de el inicio de la pandemia. Si antes tú ibas y te comprabas algo en una tienda que importaba el producto, ahora ya no haces esto, sino lo has comprado en línea seguramente en el tiempo desde que inició la pandemia hasta el presente. Quizá ya lo has adoptado como una quizá forma más segura, más personalizada de adquirir algo que tú quieres. Bien, no me voy a situar mucho en un video que obviamente tiene esto, pero evidentemente
lo importante es recordar, ¿no? No quiero quedarme mucho tiempo en este tema del recuerdo. Está claro entonces que en el modelo clásico de la regresión lineal, les decía, yo realizo lo que significa una clásica inferencia estadística. Y en la teoría clásica de la inferencia estadística, las dos ramas sobre las cuales obviamente tú puedes decantar en este proceso es o un cálculo de intervalos de confianza, una estimación me refiero, o también las pruebas de hipótesis, ¿no? Pruebas de hipótesis, ya saben, de una cola, de dos colas, diferencia entre medias, etcétera, etcétera. Se ha estimado entonces los parámetros del modelo de regresión lineal con dos variables, obviamente, del modelo base. Y sabemos nosotros que el método apropiado para esto es el método de cuadrados, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios, donde obviamente fue posible estimar los parámetros, ¿sí? Beta sub 1, beta sub 2 y sobre todo la varianza. Con los supuestos del modelo clásico de regresión lineal demostraremos obviamente que los estimadores de los parámetros, y coloco obviamente un gorrito porque beta sub 1 gorrito, beta sub 2 gorrito y varianza gorrito, son obviamente estadísticos muestrales, pero que tratan de aproximarse a los parámetros poblacionales antes señalados. ¿Sí? Recuerda bien, estos son los parámetros poblacionales y estos son los estadísticos muestrales. Estos son aproximaciones, son estimaciones de estos otros. Los supuestos del modelo clásico de regresión lineal establecen siempre, ¿sí?, que dichos estimadores son MELI, dice, ¿no?, insesgados y con una varianza mínima. Es inconveniente, también obviamente dice, es muy conveniente saber qué tan cerca está pues el estimador beta sub 1 sombrerito del verdadero beta sub 1, o qué tan cerca está pues no la varianza de la verdadera varianza, ¿no? Al ser pues no cada uno de estos estimadores muestrales variables aleatorias, ¿por qué? Porque el tamaño, la magnitud tanto de beta sombrerito 1, beta sombrerito 2 y sigma al cuadrado sombrerito van a variar de acuerdo obviamente a la muestra que tú tomes. Cuando tú trabajas con una muestra, por decirte, de 100 elementos, hagas el cálculo y obtengas los estimadores de beta sub 1, beta sub 2 y varianza sombreritos, estos van a diferir o van a ser diferentes de cuando otra vez agarres otra muestra de 80 o otra muestra de 50 y los vuelves a calcular. Por eso que se dice que son variables aleatorias y tienes que recordar el hecho entonces que se va a armar pues no una distribución de probabilidad o una distribución de muestreo para beta sub 1, beta sub 2 y sigma al cuadrado. O sea, estos valores estadísticos muestrales sí van a ser obviamente variables que están obviamente marcadas dentro de una distribución de muestreo. No siempre tienen el mismo valor. Cuando tú agarras una muestra 1, agarras una muestra 2, o agarras una muestra 3, o agarras una muestra n, no siempre tienen el mismo valor. Entonces, estas variables aleatorias se van a obviamente marcar en distribuciones de probabilidad para relacionarlos obviamente con sus valores verdaderos, ¿no? Recordarán ustedes entonces incluso que en un episodio de este personaje necesitaba obviamente aumentar los ingresos del negocio en el que trabajaba, ¿no? Un boliche. Entonces pues, se pone pues a estudiar marketing avanzado. Él estaba claro en que la relación entre mayores ingresos, ¿sí?, y mercadeo venían pues no tal vez de un agresivo exitoso plan de marketing, ¿no? Claramente sus conocimientos no lo beneficiaban mucho en su plan de marketing y bueno, ¿no? Luego inventa pues una estrategia de marketing bastante descabellada que sobre todo logra el efecto inverso, ¿no? Disminuye los ingresos del boliche y es despedir. Entonces es claro que tú tengas en cuenta que el modelo que vas a plantear en regresión lineal tenga lógica, pues, ¿no? Tenga lógica. Y que la variable regresora o independiente realmente de algún modo tenga, ¿no?, alguna relación con la variable dependiente o regresada. Bien, entonces obviamente estas fórmulas y demás son un recuerdo, ¿por qué? Porque ya se ha dicho,
Operativamente, sí, no se trata de recordar fórmulas ni de manejar las mismas con una calculadora y demás. Nosotros ya en un tiempo tan moderno como este debemos simplemente interpretar los resultados que ahí veamos. Entonces la distribución de probabilidad que decíamos, fíjense, según la gráfica, se plantea ya en una ecuación de regresión estimada de una recta en el plano para obviamente el valor esperado, obviamente estimado de la variable y sub i, con los estimadores tanto de beta 1 como beta 2, como ven, nos van a mostrar que esta ecuación de regresión estimada tiene o plantea un acercamiento lo más pequeño posible o lo más bajo posible a los verdaderos puntos, ¿no?, observados. Por lo tanto, tenemos pues las fórmulas que el método de mínimos cuadrados ordinarios nos dan para beta sub 2 y beta sub 1, ¿no? Entonces aquí dice sea beta sub 2 sombrerito igual a la sumatoria de k sub i por y sub i, donde k sub i es igual a el valor de x sub i sobre la sumatoria de los cuadrados de la variable x, ¿no? Teniendo así, entonces dice la formulita para calcular beta sub 2 sombrerito, ¿no?, es decir, el estimador, el estadístico muestral, que es una función, dice, de la variable aleatoria u sub i, ¿no? Recuerden ustedes que en todo modelo de ecuación de regresión estimada tenemos el término de error, ¿no?, llamado también perturbación, y de igual forma este término, ¿sí?, de perturbación, error, si tú quieres desviación, es aleatorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En una muestra este término u sub i, de acuerdo a la observación, tiene un tamaño y en otra obviamente tiene otro. Por lo tanto, la distribución de probabilidad, dice, ¿no?, tanto para beta sub 2 sombrerito y también para beta sub 1, dependerá del supuesto que se hizo respecto de la distribución de probabilidad del término de perturbación. Ustedes recuerdan, ¿sí?, desde sus conocimientos básicos de estadística, principalmente métodos 2, que existe un teorema central del límite, se llama, ¿no?, que te establece que cuando tú trabajas con una muestra, independientemente qué sé yo, esta provenga de una población que se ha estudiado o que no se ha estudiado, la teoría estadística te dice que toda población de la cual extraigas una muestra y trabajes con la misma, va a asumir una forma que se va a aproximar a una distribución normal a medida que tú aumentes el tamaño de la muestra, ¿no? En pocas palabras, a mayor tamaño de la muestra, ¿sí?, mayor aproximación a una distribución normal. Entonces, por eso decimos que la naturaleza normal de la distribución de probabilidad del término de perturbación o error mu sub i desempeña un papel importante en las pruebas de hipótesis. Ya estoy volviendo a mi tira. Ahora, si a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal se añade el supuesto de normalidad para el término de perturbación de error, obtenemos el modelo clásico de regresión lineal normal, ¿no?, llamado o aumentadito, como ven ustedes con una letrita, MCRLN, ¿sí?, modelo clásico de regresión lineal normal. Es decir, ya estamos adoptando que tanto los términos de beta sub 1, beta sub 2, sombrerito, tienen una distribución normal, a lo cual se añade también la normalidad de los términos de perturbación del mu sub i. Entonces recordemos, pues, ¿no?, recordemos básicamente, ¿no? Ahora, el supuesto de normalidad de los términos de perturbación hace, pues, ¿no?, que al ser esta una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad normal, tú puedas calcular sus parámetros tales como el valor esperado, la varianza, la covarianza, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Entonces, suponiendo que cada término de perturbación mu sub i está normalmente distribuido, se tiene que el valor esperado de la media, ¿sí?, es decir, el valor esperado del mu sub i va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que más tú quisieras es que este término de perturbación, este error, se aproximen a 0. La varianza, como ven, nos está diciendo que el valor esperado de estos términos de perturbación
si sean iguales a qué, a la varianza original de la población, o sea, lo más cercano posible, sigma al cuadrado. La covarianza, como ven, tiene que ser igual a 0. En compacto, como ven ustedes, nos está diciendo aquí que los términos de perturbación que están normalmente distribuidos tienen una media o valor esperado de 0 y una varianza igual a sigma al cuadrado, es decir, iguales al nivel de la población. Recuerdo que dos variables normalmente distribuidas tienen una covarianza o una correlación igual a 0, lo cual te está indicando una independencia entre las dos variables, ¿no? Entonces recuerda este término, ¿no?, de correlación o covarianza. Generalmente se usaba para medir la relación que existe entre dos variables. Cuando este índice es igual a 0, significa independencia, ¿no? O sea, no hay relación entre las variables. Entonces, como ven ustedes, este es el resumen, ¿no? Dicen normalmente distribuidas, entonces no tienen relación, son independientes. El teorema del límite central nos proporciona justificación teórica para el supuesto de normalidad de, obviamente, el término de perturbación. Ya lo hemos explicado, ¿no ve? Cualquier función lineal, entonces, de variables normalmente distribuidas estará también normalmente distribuida, por lo que los estimadores de beta sub 1 sombrerito, beta sub 2 sombreritos, son también funciones lineales del término de perturbación mu sub i. Según el supuesto de normalidad, entonces, los estimadores del modelo o del método de cuadrados ordinarios y sus estimadores nos hablan, ya saben, son insesgados, tienen varianza mínima, ¿no? Y son consistentes también, ¿no? Los llamados estimadores Melli, se dice, ¿no? A medida que n aumenta, entonces los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Esto obviamente es un principio del teorema central del límite y de la estimación como tal. También que se dice, ¿no?, que el estimador beta sub 1 sombrerito, al ser una función lineal de mu sub i, está normalmente distribuido. Por lo tanto, de la misma forma puedes decir, el valor esperado del estimador beta sub 1 sombrerito es igual al parámetro poblacional, es decir, al verdadero. Su varianza obviamente va a tener una formulita un poco más, ¿sí?, compleja, donde te está diciendo aquí que el valor del estimador de beta sub 1 nos va a indicar que normalmente distribuido este tiene una media de beta sub 1 y su error estándar o la desviación o la varianza, si tú quieres, es la propia de beta sub 1 sombrerito. Y así tú vas a poder, pues, ¿no?, llevarlo a una distribución normal estándar con los parámetros conocidos, es decir, su media va a ser 0 en términos de z y su varianza va a ser 1. Lo mismo para beta sub 2. ¿Sí? Fíjense, en la misma idea. Entonces, por eso se dice que son insesgados y tienen varianza mínima. Al decir insesgados, quiere decir que su valor esperado va obviamente igualarse al valor poblacional, el parámetro poblacional. Eso se llama insesgado. Y varianza mínima, como ven, igual a 1, ¿no? Bien, entonces luego, detrás de esta teoría, y para resumir, las propiedades de los estimadores de los mínimos cuadrados ordinarios según el supuesto de normalidad nos dicen que lo importante es que el supuesto de normalidad permite derivar las distribuciones de probabilidad o muestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto beta sub 1 y beta sub 2 son veritos, estimadores muestrales, ambos normales, ¿sí?, y también de la varianza con sombrerito van a obviamente poder aplicar todas las propiedades de una distribución de probabilidad normal estándar. Y como obviamente, ¿no?, la distribución de normal estándar está relacionada con otras distribuciones de probabilidad como la de chi cuadrado, por ejemplo,
va a también ser posible utilizarse en algunas ocasiones, especialmente con tamaños de muestras especiales, la distribución de probabilidad de chi cuadrado. Viendo entonces, ¿no?, de forma clara que lo que tú en un método de regresión lineal tratas de estimar, es decir, la variable y sub 1, al tener tú el valor observado de y saber que esta es una función lineal del término de perturbación, te vas a dar cuenta que este término también tiene una distribución normal, de modo tal que el valor esperado, ¿no?, de y sub 1 es igual, como ves, a beta sub 1 más beta sub 2 por la variable x sub i. Y la varianza de estos valores observados de y sub i van a tener siempre que acercarse o ser iguales a, obviamente, la varianza poblacional, ¿no? Y ahí obviamente esto se refleja de esta forma, de forma condensada. Ahora, recuerda tú siempre que cuando tú haces un modelo de regresión lineal, lo que tú obtienes son pistas, pues, ¿no? Es decir, desde el punto de vista numérico, para establecer la relación no que haya entre las variables. Generalmente, pues, no, esto se expresa con la correlación que existe entre las variables. Pero la correlación, obviamente, fíjense, como un viejo adagio, no significa sí causalidad. Tú puedes encontrar numéricamente que hay relación entre variables incluso que pueden situarse de forma inverosímil, pues, ¿no? Como ves en este cuadro, dice acá que hay una relación bastante interesante desde el punto de vista de correlación entre la temperatura global promedio y el número de piratas informáticos, mostrando evidentemente que mientras menos piratas informáticos haya, existe mayor calentamiento global. ¿Sí? Numéricamente se refleja pues bastante aproximación, ¿no?, a una relación bastante, vamos a decir, perfecta, pero esto no tiene sentido, pues, ¿no?, desde el punto de vista de la causalidad. Teóricamente, pues, ¿no?, hasta raya un absurdo. Una vez entonces establecidas esas condiciones previas para el modelo clásico de regresión lineal, las pruebas de significancia que evidentemente se utilizan en un modelo clásico de regresión lineal generalmente son las pruebas, ¿sí?, de estimación de sigma al cuadrado, y obviamente también van a estar las pruebas F y pruebas T, ¿no? Vamos a recordar simplemente el objeto de estas. Recuerda que la prueba de significancia, sobre todo, está dirigida a probar, ¿no?, desde el punto de vista estadístico, si realmente hay una regresión significativa. Entonces, tú puedes establecer, pues, ¿no?, una prueba de hipótesis a fin de determinar lo que es importante establecer aquí, que el parámetro poblacional beta sub 1 sea en todas las circunstancias distinto de 0. Porque si tú observas en esta ecuación, ¿sí?, el valor esperado de y dice, ¿no?, es igual a beta sub 0 más beta sub 1x. Esta es una ecuación lineal, es ecuación de una recta. Pero si beta sub 1 por alguna circunstancia igual a 0, ya no hay una ecuación de recta, ya no hay regresión lineal. Por lo tanto, lo que siempre debes tratar de probar es que beta sub 1 es distinto de 0. Entonces, en una prueba de hipótesis, ¿sí?, la hipótesis, como ves, nula, te dirá, beta sub 1 es igual a 0. Si esto obviamente no se rechaza, no hay relación lineal entre las variables. Entonces, lo que tú vas a buscar es siempre rechazar la hipótesis nula para de alguna forma, ¿sí?, validar la hipótesis alternativa que te dice que beta sub 1 es distinto de 0. Y si hay obviamente esta diferenciación del 0, existe, pues, ¿no?, la ecuación de la recta, y por lo tanto existe, pues, ¿no?, la regresión lineal. Bien, recuerda tú, hay dos pruebas, ¿no?, para estas pruebas de significancia, la T y la F, ¿no? T basado en el estadístico T de Student y F basado en el estadístico F de Fisher. Ambas estiman, pues, la varianza poblacional, ambas estiman el sigma al cuadrado.
Es decir, básicamente estás tú analizando la varianza del término de error en el modelo. Comenzando por ejemplo la estimación de sigma al cuadrado, tú ves que la varianza del término de error, ¿sí?, es igual a la varianza de la variable observada respecto de la recta de regresión. Esto se conoce como, sí, la sumatoria de cuadrados debido al error, ¿no? El error cuadrado medio también está presente en este caso, porque el error cuadrático medio, cuadrado medio, o si tú quieres, ¿no?, la desviación estándar muestrada al cuadrado, nos va a proporcionar una estimación del sigma al cuadrado, es decir, de la varianza poblacional. Entonces aquí, ¿no?, error cuadrado medio, ¿no?, estimación de sigma al cuadrado es igual a ese cuadrado, o lo que es lo mismo, error cuadrado medio, la sumatoria de cuadrados debido al error dividido entre el tamaño de la muestra menos 2 grados de libertad. Pues a partir del cálculo del S cuadrado también podrías calcular el S, ¿no ven? Simplemente el error estándar de estimación. Si tú ves el ejemplo, si en una tienda de pizzas dice, ¿no?, donde se ha calculado que la sumatoria de cuadrados de error es 1530, tú puedes calcular, sí, una estimación de sigma al cuadrado y de sigma a través de S cuadrado y de S. Calculado entonces o estimado el valor de sigma al cuadrado, tú puedes realizar una prueba T para comprobar si X y Y están relacionadas linealmente. Ya sabes, deberás siempre tratar de probar esto, que beta sub 1 es distinto de 0. La base para esta prueba de hipótesis obviamente la van a proporcionar las propiedades de distribución de muestreo de los parámetros, ¿no?, es decir, de los estimadores de beta sub 1. Entonces nos vas a someter a una distribución de muestreo. Entonces aquí, como ven, no vamos a detenernos en recordar cómo se evalúa la prueba T ni nada, ¿no? Es decir, generalmente las pruebas de hipótesis, como han visto en métodos estadísticos 2, van centradas en comparar el estadístico de prueba con la regla de rechazo, ¿no?, para ver si se rechaza H sub 0 principalmente y validar pues H sub A, que en este caso nos confirmaría que beta sub 1 es distinto de 0 y que por lo tanto hay regresión lineal entre las variables, o que es posible dicha regresión lineal, que hay una relación significativa, ¿no?, entre dichas variables. Ya saben que entre estos métodos, tanto como el estadístico T o la prueba F, nosotros debemos aprender sobre todo a leer lo que es el valor P, ¿no? El valor P, sobre todo, ya saben ustedes, debe ser pues no menor o igual al alfa, es decir, al nivel de significancia. Y en este caso, con el nivel de significancia establecido, que generalmente pues es 95%, o si tú quieres, perdón, 5%, con un nivel de confianza del 95%, tú puedes obviamente verificar si el supuesto de que beta sub 1 es igual a 0 se rechaza o no se rechaza. Ese es el objeto, ¿no? Ese es el objeto. Esto, ¿no?, el valor P. El valor P es quizá la forma más fácil, ¿no?, de evaluar si estas pruebas de significancia. Lo mismo en la prueba F, como tú ves. En la prueba F, el estadístico de prueba en este caso es básicamente calculado con el cuadrado medio debido a la regresión, ¿no?, que es básicamente igual fruto del cálculo de la sumatoria de cuadrados debido a la regresión, ¿sí?, dividido entre los grados de libertad, ¿no?, de la regresión. Entonces, como ven, en el procedimiento obtenido un estadístico de prueba F se va a comparar con las reglas de rechazo y por lo tanto sí vas a llegar a la conclusión de si se cumple o no el supuesto de beta sub 1 distinto de 0 que tú quieres, ¿no? Repito, ¿no?, el valor P es el método más fácil de evaluar. Si este valor P es muy pequeño, entonces menor o igual al alfa, entonces siempre vas a rechazar el supuesto de que beta sub 1 es igual a 0. Entonces si rechazas eso, estás admitiendo que beta sub 1 es distinto de 0, por lo tanto hay una relación significativa entre las variables analizadas, ¿sí? Y es la base pues, ¿no?, de toda regresión, ¿sí?, porque igual cuando tú haces
una regresión múltiple, es decir, tienes más de una variable regresora, o sea, no solamente hay un x, sino hay un x sub 1, x sub 2, x sub 3, vas a evaluar igual, pues, ¿no? Si hay una relación entre x sub 1 y y, x sub 2 y x sub 3 y ¿no? Vas a ir descartando una a una, por eso se dice método paso a paso, cuáles son variables obviamente significativas, ¿no? Para tener cierta relación lineal. Pues como dice ahí, cuando sobre todo el supuesto de la hipótesis nula de que beta sub 1 es igual a 0 sea rechazada, esto va a confirmar que existe una relación lineal significativa. Ojo, la palabra significativa te dice que con la muestra que estás trabajando, con la información, es posible afirmar esto. Pero ojo, no te está diciendo que existe una relación de causa y efecto, ¿sí? La relación de causa y efecto, obviamente, que tú puedes probar, ¿sí? Solo se dará pues con cierta justificación teórica, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en esta coyuntura estaba bien cuestionada la teoría esta que te decía que la gravedad de una infección por COVID sí se derivaba de, sobre todo también en forma importante, les digo, de la cantidad de vitamina D que tenía tu cuerpo. Al principio, fíjense, como causalidad, o sea, como cuestión de causa y efecto, esto ha sido pues bastante rebatido y demás, incluso rechazado por la comunidad médica, ¿no? Que tiene que ver tantas cosas de la vitamina D con el coronavirus, decía, ¿no? Y la gravedad. Pero obviamente se han reunido los datos necesarios y ya en el año 2 de pandemia, recientemente, sí, en Inglaterra, se ha establecido con total, ¿no? Obviamente con total certeza, vamos a decir, desde el punto de vista, ¿no? De lo que es la inferencia estadística, que hay una relación significativa entre los niveles de vitamina D y realmente la gravedad con la cual obviamente puedas tú cursar un cuadro de COVID-19. Sí, entonces esto ya está pues más que probado, entonces que hay una relación bastante significativa. O sea, es importante la relación que existe, ¿no? Pero ni aún en ese extremo se puede afirmar una causalidad total. Es decir, ucha, no, solo por eso depende la gravedad, no, pero tiene una relación significativa bastante importante. Entonces, ojo, ¿no? Al afirmar que hay una relación lineal significativa, no estás concluyendo que la relación entre la variable x y y sea pues netamente lineal. Si tú ves en el gráfico, la relación real puede estar muy muy lejos de una relación lineal entre ambas variables, ¿no? Fíjense que la curva negra segmentada solo en ciertas partes se acerca a la línea recta anaranjada, ¿ya? Entonces no puedes decir que hay una relación netamente lineal, ¿no? La relación lineal solamente está explicando una porción mayoritaria o significativa de la variabilidad entre ambas, ¿no? Ambas variables, x y y. Pues fíjate, solo aquí quizá no, desde este valor de x hasta este otro valor de x hay más cercanía entre valores. Por lo tanto, la ecuación de regresión estimada deberá usarse para predicciones asociadas a estos valores de x, ¿no? Dentro de los rangos de valores x observados en la muestra. O sea que no vas a poder aventurarte tampoco a decir, yo voy a estimar la variable y con un valor pues súper alto de x. ¿Por qué? Porque según lo que tú ves, no, pues no hay una aproximación cuando x es muy grande para los verdaderos valores de y. Quizá la relación de la ecuación de regresión estimada lineal será sobre todo más posible de confirmar en este rango de valores. Entonces nunca te vas a aventurar a estimar o predecir variables con una ecuación de regresión lineal, alejado obviamente del rango de valores de la variable regresora que tú dispones. Entonces ahí tienes algunos ejemplitos más. Entonces, una vez probada la relación significativa, ¿sí? Puedes tú tener bases para realizar sobre todo estimaciones y predicciones. Te falta obviamente chequear una cosita más, ¿no? Que es evidentemente, ya saben ustedes, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, que te va a indicar obviamente que el ajuste es bueno. Entonces, con ambas condiciones recién tú podrás utilizar la ecuación de regresión estimada para estimar o predecir. Entonces ahí tú tienes dos alternativas: estimar puntualmente, es decir, usando la ecuación de regresión, reemplazando el valor de x, o realizando, como ves, un proceso de inferencia estadística con intervalos de estimación o intervalos de predicción.
La diferencia, como van a ver, es básicamente un detallito en la fórmula que te va a permitir entonces calcular intervalos de confianza o intervalos de predicción. Ahora bien, tienes que situarte claramente en su diferenciación teórica, pero si ves estas fórmulas y procedimientos, no te asustes. El software te da con un clic tanto el intervalo de predicción como el intervalo de confianza, ¿sí? Pero ojo, ¿no? Repasar estos conceptos para tener clara la diferencia entre ambos intervalos. Uy, van a disculpar, 4 minutos me he pasado, entonces vamos a la siguiente clase colocando todo este repasito. Lo voy a tratar de incluso simplificar más para que por lo menos tú te familiarices con todos los términos con los cuales ya en la regresión múltiple vamos a rápidamente analizar los términos de heteroscedasticidad, sí, multipolaridad y otros, ¿ya? Sobre todo, ¿por qué? Porque en econometría, sí, sobre todo financiera, no hay solamente una regresión con una variable regresora y otra independiente y otra dependiente, sino las regresoras tienen que ser más de una, ¿sí? Dos, tres, mínimamente, ¿no? Bien, entonces gracias por su asistencia. Ojo, vayan por favor ya utilizando el instalador para tener el software ahí, ¿no? Bien instalado. ¿Por qué? Porque les digo, todas estas cositas, como ven que son largas desde el punto de vista manual, yo no las voy a hacer manual para nada, ¿sí? Voy a utilizar software y con las respuestas vamos a interpretar, vamos obviamente a tratar de calcular, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, no podemos darnos el lujo de utilizar el tiempo para hacer métodos manuales, no, ya. Eso ha tenido su tiempo cuando manualmente se les decía, así puedes hacer regresión lineal en tu calculadora incluso con esta formulita, no, pero para estos temas y áreas ya de conocimiento, ya pues una aplicación informática es obligatoria. Dios mediante nos vemos el día lunes, el día, sí, ¿no? No, el día jueves, ¿no? Nuestros horarios son jueves y viernes. Que tengan un buen fin de semana, hasta luego. Yandira Choque, ¿qué rato has ingresado? No estabas cuando hemos llamado lista. Yo estaba libre. Pero no te hemos llamado, no estabas cuando hemos llamado lista, ¿no? Yo estaba libre. ¿Sí? ¿Pero te has registrado? Sí, Mare. Ya, perdón, me he confundido entonces. Gracias, hasta luego. ¿Ya están con la Moruchi nomás? ¿Están con la Moruchi?